Muy buenos días a todos. A este seminario que nos va a impartir Pamela Azori de la empresa Turnitin, que nos va a hacer una panorámica sobre las funcionalidades de detección del plagio utilizando la herramienta y también esa funcionalidad que creo que el éxito un poco de la convocatoria, yo creo que está motivado por esa nueva funcionalidad que se ha presentado recientemente por parte de Turnitin de la, Sí, soy dete- yo. de la detección de la IA, ¿no? Entonces nos va a contar un poco los fundamentos, podríamos decir en qué está basada por un lado el sistema de plagio y por otro lado el sistema de detección de la IA. No sabemos a priori qué es lo que nos va a contar Pamela. Tenemos previsto 1 hora y media de duración. Ayer estuvimos un poco reunidos con ellos y entonces le doy la palabra ya a ella y estamos un poco a lo que nos cuentes y luego abriremos un turno de preguntas, ¿vale? Muchas gracias, Bien. David. Sí, sí, muchas gracias a todos y un placer conoceros. Y sí, como David os ha dicho, yo soy Pamela y voy a presentar cómo podéis utilizar Turnitin Similarity en vuestra plataforma Sakai y después vamos a analizar un reporte. El reporte incluye los resultados de similitud y también la detección IA. Y vamos a hablar de las dos. Y antes de todo, vamos a ver cómo acceder a Turnitin desde Sakai, que es muy fácil. ¿Ok? Lo que es importante es sí saber dónde se puede cliquear para poder abrir un resultado, unos filtros o la detección IA, pero también ver si hay ejemplos prácticos que pueden ayudarnos a utilizar la plataforma de la manera mejor. Y seguramente las preguntas al final, después de mi presentación, serán muy útiles a vosotros para comprenderlo, lo que puedes hacer con Turnitin. Em, lo que creo que todo el mundo estará de acuerdo con eso, sería mejor em, no utilizar el micrófono hasta el final, porque si no hay 100 personas aquí y podría ser un poquito difícil si más de una persona habla al mismo tiempo o intenta de pedir, pedir algo al mismo tiempo. Así que si tenéis preguntas durante la presentación, sería mejor utilizar la sección mensajes aquí en Zoom y al final no hay problemas. Será posible utilizar los micrófonos también. ¿Ok? Yo voy a ocultar mi cámara porque a veces Zoom tiene eh, la habitud de poner la cara del presentador y eso a veces oculta funcionalidades y otras cosas. ¿Ok? Así que empezamos con Sakai. ¿Ok? Yo he obtenido acceso a vuestra plataforma Sakai, gracias David y Pablo por eso. Y lo que podéis ver aquí es la área donde se puede acceder a los cursos. ¿Ok? Así que para acceder a Turnitin desde Sakai no necesitamos una contraseña diferente, no necesitamos un correo diferente. Utilizamos nuestros datos de acceso como es normal para vosotros y después, una vez que em, vemos esa parte donde podemos ver inicio en nuestros cursos y etcétera, podemos empezar. Yo solamente tengo un curso, que es eso aquí, y voy a cliquear sobre mi curso y eso va a abrir una parte a la izquierda donde veo tareas, ¿ok? Necesito tareas para poder activar Turnitin. Y ahora, como instructor, necesito añadir una tarea para activar Turnitin en esa tarea, porque podría ser que en mi curso voy a crear más de una tarea y voy a añadir eso y unas cosas son parecidas para, no importa qué tipo de tarea, pero
por ejemplo, el título necesitamos ponerlo allá. Ok, poner curso Turnitin. Si necesitamos poner instrucciones, ok, por ejemplo, el límite de palabras o podemos poner lo que pensamos sea útil a los estudiantes, ok. Y otra vez, la primera cosa que es útil para Turnitin es poner una fecha de entrega. Fecha de apertura, ok, está bien, pero para Turnitin lo más importante son las fechas de entrega y la fecha límite. Fecha de entrega el primer día que los estudiantes podrán subir trabajos y fecha límite el último día que los estudiantes podrán subir trabajos. Ok, así que tenemos esas fechas aquí. Está bien, no voy a cambiarlas. Em, otras cosas que podemos ver, que podemos utilizar son el tipo de envío, por ejemplo. Ese tipo de envío para nosotros sería útil editor y adjuntos porque Turnitin acepta los dos. Em, pero depende de vosotros, pero yo os aconsejo de ponerlo editor y adjuntos. Nunca se sabe dónde han creado los textos vuestros estudiantes. Ok, acceso, está bien, podéis utilizar el acceso con los grupos si queréis. Permitir reenvíos, eso va a funcionar con Turnitin también. Número de reenvíos, esa es una decisión que podéis tomar vosotros. Reenvío fecha límite también, si necesitáis una fecha por eso. Y podéis decidir de enviar notificaciones, etcétera. Eso es todo lo que es normal con Sakai, incluidas las notificaciones. Pero lo que quiero es utilizar el servicio Turnitin desde aquí. Puedo permitir que cada estudiante vea los informes. Si, por ejemplo, yo autorizo a mis estudiantes a reenviar, sería mejor que, por supuesto, cada estudiante vea el informe. Así que voy a poner em, la opción sí, por eso. Lo que puedo hacer también es excluir desde los informes la bibliografía y las citas desde aquí, ¿ok? Todo el mundo sabe que con un texto académico vamos a tener una bibliografía, hay muchas citas, las citas contienen contenidos que no he escrito yo, estoy utilizando frases y otras cosas que voy a poner entre comillas, por ejemplo, para mostrar que esas son frases del doctor Johnson o del doctor Red, etcétera. Pero si no quiero excluir desde aquí, no hay problemas porque esas dos opciones existen en el reporte de similitud. Así que no necesito excluir nada desde aquí, pero si yo tengo experiencia, conozco mis estudiantes y sé que van a trabajar bien, sé que saben lo que es una bibliografía, saben cómo citar también, entonces excluir desde aquí no sería un problema. Pero lo voy a dejar así. Eh, y después, indexar los envíos para incluirlos en la base de conocimiento. Ok, lo que eso me está diciendo es que tengo la opción de activar em, la indexación de todos los textos y la indexación va a crear, perdón, una copia del texto subido en la base de datos de Turnitin. Así que, por ejemplo, si yo tengo un estudiante que sube un trabajo hoy y ese trabajo lo indexamos, si el año próximo tengo otro estudiante que intenta a subir el mismo trabajo, Turnitin va a mostrar que ya hay una copia de ese texto en la base de datos y podré ver en la lista de fuentes em, cuánta similitud hay entre los dos, ¿ok? Así que esa es probablemente una de las opciones más útiles. Si estáis testando con los estudiantes em, para ver si entienden cómo utilizar Turnitin, etcétera, entonces sería mejor no indexar porque un teste, si no, va a crear copias de cada test, de cada documento teste en la base de datos y necesitamos entonces
pedir que se elimine ese documento de la base de datos, ¿ok? ¿Cuándo queremos generar los informes? ¿Inmediatamente o en la fecha de entrega? Yo os diría inmediatamente tras el envío, porque eso es el punto más importante. Em, Otras cosas, si estáis calificando en Sakai, podéis poner puntos y otras cosas, pero para Turnitin no podéis calificar o, enviar comentarios desde el reporte de Turnitin, así que es las opciones que tenéis abajo de estas de Turnitin no interesan a nuestro sistema y podéis elegir lo que es importante para vosotros. A ese punto yo voy a enviar y eso va a crear la tarea aquí, ¿ok? Curso Turnitin. Y lo puedo abrir clicando sobre curso Turnitin y voy a ver esas opciones aquí, la configuración del curso. Y si quiero ver cómo se puede cargar o subir un trabajo, puedo clicar sobre vista de estudiante de la tarea curso Turnitin y después me va a mostrar que puedo pegar el texto o adjuntar un texto también, ¿ok? Y después, una vez que hago eso y vuelvo a la lista, ¿ok? Entonces podré ver, cuando voy a, eso me va a revisar perdón. Una vez que tengo todos los textos de los estudiantes cargados, podré ver aquí la opción ver los textos cargados y podré ver una porcentaje de similitud y cliquear sobre la porcentaje de similitud y abrir el reporte. Lo que no voy a ver, ¿ok? Si abro la parte donde em, puedo abrir los reportes, no voy a ver una parte que me dice, por ejemplo, la porcentaje de detección IA. Esa opción aún no existe y nuestros equipos de producto están trabajando sobre eso, pero al momento, cuando abrimos la lista de textos subidos en nuestra tarea, solamente vamos a ver la porcentaje de similitud y no la porcentaje de detección IA. La porcentaje de detección IA solamente la vemos si abrimos el reporte de similitud. ¿Ok? Es importante saberlo porque a veces esa es una de las preguntas más frecuentes que recibimos. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el porcentaje de similitud y cliqueamos sobre la porcentaje de similitud, podemos abrir un reporte. ¿Ok? Y el reporte aparece como eso. ¿Ok? Y lo que yo no he podido hacer, no sé si David tiene, sí, voy a enviar como estudiante, ¿ok? Así que pueda tener un reporte en español, porque si no lo tengo en inglés, lo abrí en inglés, pero sería mejor tenerlo en español. Ok, voy a elegir un archivo, ¿ok? Y lo voy a elegir un texto en español, ¿ok? Ok, ahora voy a continuar envío. ¿Ok? Y si estoy lista, voy a enviar, ¿ok? Y puedo entonces volver a la lista, ¿ok? El curso Turnitin aquí, veo que tengo un texto enviado, fecha de apertura, fecha de entrega, etcétera. Y ahora puedo volver a las tareas y poder ver el texto agregado, pero visa estudiante, voy a volver a la parte del estudiante y esperar que el porcentaje aparezca en mi área de estudiante, ¿ok? Pero ahora estoy esperando que aparezca la porcentaje de similitud, ¿ok? Aún no la veo. Mm, Y no sé si va a aparecer en ninguna otra parte. No sé si David tienes... em, ¿sabes dónde pueda hacer el texto? Porque no sé si yo soy un estudiante que pueda ver en la tarea donde sea, porque Pamela, sí, me como, esperaba.
Sí, dime. como estudiante ahí no vas a poder ver, Ah, muy bien, excepto muy bien. esa simulación de vista de Sí, estudiante que tienes ahí, es una simulación. perfecto. Entonces, Sí, tendríamos que entrar como estudiante. Si perfecto. quieres, Sino porque me eh, esperaba de ver compa- otra funcionalidad aquí, no sí, la veo. Sí, ok. comparto la pantalla mía luego, si quieres. Más, si O no, si quieres mostrar cómo se ve, así. Y después yo puedo continuar con el reporte. Si ya tienes algo tengo algo, sí. cargado, Vale, sí, un segundo, porque yo vamos no a lo ver. tengo. Vamos a ver. Yo voy a abrir en el mientras un reporte en español. Vale, vamos a ver. Vale, entonces aquí yo estoy ahora como si fuera un estudiante, ¿vale? Que ha enviado ya esa tarea, ese trabajo. Em, entonces, este iconito de aquí es el que me dice que esa tarea está configurada para que se pase por la herramienta de Turnitin. Bueno, esto es como lo teníamos en las anteriores herramientas que hemos venido usando en mi aulario. Primero Urkun, luego Original, esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, yo como estudiante, al rato de haber enviado el trabajo, digo al rato porque Turnitin necesita unos minutos, bueno, pues yo entro pulsando, como habéis visto, y aquí es donde ya me aparece el icono de la banderita con el color que varía dependiendo del porcentaje de similitudes que ha encontrado. En este caso, verde, porque tiene 19%, que es como poco, digamos, ¿no? Si fuera mucho porcentaje, tendría un color amarillo, rojo, etcétera. Vale. Entonces, si yo como estudiante quisiera ver el informe, pues pulsaría este icono y me saldría en unos instantes el informe ya en el repositorio, en lo que es la plataforma de Turnitin. ¿De acuerdo? Entonces por aquí está. Sí, muchas Por aquí está. gracias. Vale, muy bien. Me retiro, Gracias. ¿verdad? Vale. Sí, 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 gracias. Ok. Yo voy a empezar a compartir otra vez. Y ahora tengo un reporte yo también en español abierto enfrente de esa pantalla. Ok, lo que vamos a ver aquí, yo sé que hay muchos que ya han utilizado ese tipo de reporte, pero lo voy a repetir para los colegas que no lo conocen bien. Ok, tenemos la parte de los resultados de similitud, aquí como la primera opción. Ok, la vemos aquí. Después tenemos las marcas de alerta que nos muestran si hay texto ocultado o texto reemplazado en ese archivo. Y tenemos también los resultados de escritura con IA. ¿Ok? En alto también podemos ver nombre y apellido del estudiante con el título del archivo y tenemos la opción de descargar y tenemos los metadatos también. ¿Ok? Em, Esos metadatos incluyen también em, fecha de entrega, identificación del envío, que es muy importante si, por ejemplo, necesitamos eliminar un archivo desde la base de datos, porque sabemos que desde Sakai no es posible enviar o pedir que se elimine un texto de la base de datos. Pero si yo envío ese código del envío a mi administrador de la cuenta, esa persona podrá eliminar el texto de la base de datos inmediatamente. ¿Ok? Así que eso es importante saberlo. Identificación del envío es un código muy útil si necesitamos eliminar cosas desde la base de datos. O si tenemos problemas técnicos, no sé, por ejemplo, yo estoy mirando los resultados y veo que escritura con IA me muestra 0%, pero yo sé que ese es por ejemplo, un archivo test y he utilizado IA para testar la detección y no me aparece nada y no sé por qué. Con la identificación del envío, yo puedo enviar un correo a nuestro equipo de soporte y ellos podrán investigar lo que ha pasado. Muchas veces, por ejemplo, con la detección IA hay un problema con los requisitos del archivo, por ejemplo, pero el equipo podrá aclararlo todo. Y tenemos también detalles sobre el archivo, por ejemplo, la suma de caracteres, el conteo de palabras, todas esas cosas que pueden
ser útiles al final. Y detalles sobre el texto, pero todos esos detalles, excluyendo las fuentes, normalmente aparecen ortografía y palabras claves solamente si el texto, el archivo, se ha subido en inglés. ¿Ok? En general, esas son las opciones que tenéis. En el centro de la pantalla siempre vamos a ver el archivo subido para nuestros estudiantes y a la derecha hay la lista de fuentes y repetida la porcentaje de similitud. Tenemos también los filtros, que son, por ejemplo, exclusión de la bibliografía, de las citas y también de las coincidencias pequeñas, que vamos a buscar como fuentes pequeñas en la lista de los resultados. Y también podemos decidir de no comparar ese archivo con unos de los repositorios de nuestra base de datos. Nuestra base de datos incluye trabajos entregados para los estudiantes y otros autores en general, contenidos de Internet que no son contenidos que el sistema busca como como investigación live o real. Es un contenido internet que el sistema ha capturado, indexado cada día y que ahora está en la base de datos hasta el momento que se decide de eliminar esa fuente. Esa fuente solamente podemos eliminarlas nosotros dentro de Turnitin. Así que si tenéis listas de, no sé, sitios internet que necesitáis agregar a nuestro, a nuestro repositorio de contenido internet, podéis comunicar con nosotros y lo podemos hacer de inmediato, ¿ok? Pero no es una investigación que hacemos en tiempo real, ¿ok? Publicaciones y Crossref son las dos son los dos, perdón, los tres repositorios que contienen solamente artículos o revistas, cosas así, ¿ok? Publicaciones es solamente genérico para todo lo que se haya publicado y no pertenece a Crossref, ¿ok? Y podemos decidir de solamente comparar ese archivo con los trabajos entregados. En ese caso, por supuesto que los resultados van a cambiar una vez que aplico los filtros, ¿ok? Eso lo podemos hacer nosotros, ¿ok? Voy a regresar al reporte. Ok, aquí lo que vamos a ver son dos cosas. En primero, fuentes, que es muy general, pero lo que vemos abajo de fuentes es el sumario de las fuentes, no es la lista completa de las fuentes que el sistema ha encontrado, identificado durante la comparación, ¿ok? Así que lo que nuestro algoritmo hace es de comparar el archivo con la base de datos y después elegir una lista de fuentes principales. Y esa lista de fuentes principales la elige considerando cuánto texto sea parecido a nuestro archivo, pero también si esas fuentes son muy recientes y las indexamos muy de reciente en nuestra base de datos. Eso es porque el algoritmo considera como más probables las fuentes más recientes, porque si un estudiante va, por ejemplo, a investigar en en un sitio internet o en Google para buscar, no sé, una cita desde un texto que sea útil em, para incluirlo en la bibliografía o como cita en el texto, se presume que lo que los estudiantes van a utilizar son los resultados en la primera página, en la segunda página, y si yo voy a, em, em, por ejemplo, averiguar los resultados de la primera página, de la segunda página, normalmente son los resultados más recientes. Por ejemplo, podría ser del 2024 o de enero 2025, de septiembre 2024, pero no van a ser resultados del, no sé, 2001 en la primera página de resultados, por lo menos en teoría. Así que el sistema, el algoritmo, presume que las fuentes más recientes
que se hayan identificado durante la comparación sean más probablemente las fuentes que nuestros estudiantes han utilizado. ¿Ok? Pero eso no puede garantizarlo nadie. Así que si necesitamos ver la lista completa de fuentes, entonces yo voy a clicar sobre mostrar las fuentes solapadas aquí y el sistema ahora me muestra ese icono en verde y ese icono en verde, ahora si yo averiguo abajo, podré ver que las fuentes identificadas son muchas más, ¿ok? Ahora tengo todo lo que es parecido a mi texto hasta las 6 palabras. En mi caso tengo 15, pero hasta las 6 palabras os va a mostrar similitud, ¿ok? Y estas son las palabras desde las 6 a las 15, a las 20, etcétera. Son palabras, perdón, son fuentes pequeñas. Porque, por ejemplo, si yo veo, no sé, esa fuente aquí, la primera, con más de 2000 palabras, esa no es una fuente pequeña, ¿no? Porque contiene muchísimo texto. Pero si voy a ver lo que contiene una fuente de 15 palabras, por ejemplo, o 16 palabras, ¿no? Puedo ver que en ese caso, por ejemplo, es solamente una lista de autores, ¿no? Y si voy a averiguar otra, aquí hay una descripción de, ok, hija de Juan de Castilla, etcétera, su matrimonio. Es una descripción que podría ser de uso común, un tipo de frase que puede empezar de la misma manera en miles otros archivos. Así que si yo miro un poco a esas fuentes pequeñas, yo decido si, por supuesto, una sucesión de, no sé, 16 palabras o 17 palabras, etcétera, es una fuente pequeña, por supuesto. Pero una vez que abro la fuente y veo lo que está incluido aquí y creo que eso no sea útil porque me da un resultado como falsado, ¿no? Porque me hace creer que hay un problema con esa fuente cuando en realidad yo miro al resultado, miro al texto y no hay nada de preocupante. Por eso puedo excluir la coincidencia directamente desde aquí pero en ese caso estoy excluyendo em, fuente por fuente. Y si no, puedo excluir con los filtros y volver a los filtros aquí en alto. Y en ese caso, puedo excluir las coincidencias pequeñas. Puede ser de 17 palabras. Aplico los filtros. Y si regreso, ahora podré ver que todas las fuentes con menos de 17 palabras han desaparecido. Y si las fuentes que yo excluyo de esa manera ocupan mucho texto, en ese caso la porcentaje se reducirá, ¿ok? Pero a veces necesito excluir fuentes más grandes para poder ver la porcentaje que se reduzca de una manera interesante, ¿ok? Y ¿cómo podemos interpretar esos resultados? ¿Ok? Porque los resultados pueden empezar con una similitud general muy alta o una similitud general muy baja. ¿Ok? Si yo veo, por ejemplo, un porcentaje del 55%, podría pensar que ok, hay plagio aquí porque la porcentaje es muy alta. O por ejemplo, si yo pienso a la porcentaje que nos mostró David antes o Pablo antes del 19%, podría pensar, no hay problema con 19% porque me parece muy baja. Pero hay casos donde una porcentaje muy alta no es plagio y hay casos donde la porcentaje muy baja no es plagio. Es plagio, perdón. Así que, ¿cómo puedo interpretar una porcentaje muy alta? Pues en primero voy a ver si yo he aplicado unos filtros, porque si yo, por ejemplo, veo una porcentaje alta y en los filtros no he activado la exclusión de las citas, de la bibliografía, etcétera, podría ser que la porcentaje está alta por esa razón, porque sabemos que el sistema va a utilizar el texto completo para la comparación, desde la primera palabra a la última,
y solamente va a excluir áreas de citas o bibliografía si utilizamos esos filtros. Si no, el sistema va a utilizar citas entre comillas, bibliografía, etcétera, como si fueran parte del texto. Y por eso, si un texto académico incluye muchas citas, por supuesto, esas citas pertenecen a otros autores, esos otros autores están en la base de datos y por eso la similitud es muy alta. En esos casos puedo volver a los filtros y aplicarlos. Entonces aplico la exclusión de bibliografía, citas, textos citados, etc. Eso es una manera de empezar. Y segunda cosa, puedo excluir también las fuentes que veo en la lista y utilizar ese icono aquí que estoy circulando. Y si cliqueo sobre eso, puedo excluir la fuente. Pero a veces hay también, por ejemplo, fuentes muy altas, ¿no? Por ejemplo, metemos 100%, ¿ok? Aquí, luego de 54%, ¿ok? Veo un 100% aquí como fuente y inmediatamente pienso que aquí mi estudiante ha copiado desde ese texto y hay plagio y ya está. Pero, por ejemplo, si yo noto que hay aquí como institución, en veces de página internet, puedo ver mi institución, metemos, ¿ok? Universidad de Navarra, ¿ok? Podría ser que no es que mi estudiante hoy ha copiado desde el otro estudiante de mi institución, podría ser que es un trabajo de grupo, por ejemplo, y en ese caso sería normal que más de un estudiante del mismo grupo presente el mismo texto y una vez indexado, cada de esos textos se comparará el uno con el otro y por eso vamos a buscar para cada estudiante del grupo una porcentaje alta, ¿ok? En este caso entonces excluyo porque sé que es una colaboración legítima. Otra cosa, si yo soy un estudiante, por ejemplo, que el año pasado ha completado una tesis y este año decido, por ejemplo, de escribir un artículo, ¿no? De investigación sobre la tesis que he completado el año pasado. Si mi artículo, por ejemplo, yo lo subo en Turnitin para averiguar, no sé, con mi profesor, ¿no? Cuáles son las cosas que necesito cambiar, si todas las citas son correctas, etcétera. Y veo, no importa si he cambiado unas palabras de mi tesis original, buscaré en toda probabilidad una parte del texto que es muy similar, muy parecida a la parte del texto del año pasado. Y por eso voy a buscar porcentaje, puede ser muy alta. Otra vez, eso no es plagio, es un caso muy legítimo de utilizar una tesis del pasado para crear un artículo, ¿no? De investigación para una revista, por ejemplo. Así que tenemos ejemplos donde una porcentaje alta no es un problema. Por supuesto, si yo he investigado y averiguado los resultados aquí de similitud, las fuentes, los filtros, etcétera, y aún me aparece una porcentaje muy alta, podría ser que tenemos un problema de plagio. Pero podría ser también que, por ejemplo, metemos casos como textos, no sé, de medicina, de biología, etcétera, donde hay descripciones de fenómenos naturales, perdón, descripciones de teorías, etcétera, que no podemos exprimir o describir de otra manera, ¿ok? Necesito poner la descripción de una teoría de Einstein exactamente como la pensó él, ¿ok? No voy a poner eh, comillas o cosas así porque nadie va a pensar que yo he creado la teoría de Einstein. Entonces, es aceptado em, eh, es una es un tipo de operación que con mis materias, en mi campo de investigación, por ejemplo, eso es aceptado. No necesito poner todo entre comillas. Y por eso la porcentaje de similitud podría ser que va a quedarse alta porque tenemos esas partes del texto que no podemos excluir con los filtros porque no están
entre comillas o cosas así. ¿Ok? En ese caso, podemos entonces pensar que si estamos pensando para nuestra universidad o nuestros cursos de elegir una, una porcentaje de tolerancia, ¿no? De similitud, podría ser que para mis cursos voy a elegir una porcentaje de similitud que sea más alta del resto de la universidad, porque por ejemplo, em, si la universidad ha decidido que la porcentaje de tolerancia es 25%, pero en mi caso tengo textos que por esas razones me van a mostrar siempre más de 25%, podría ser que necesitamos adaptar ese porcentaje para nuestro departamento, nuestros cursos, etcétera. Así que eso me porta a hablar de porcentajes de similitud aceptables, ¿ok? Porque esa es una pregunta que recibimos eh, muy de frecuente. La pregunta es, ¿hay una porcentaje de similitud aceptable que podemos elegir para todos y que podemos em, y con la cual podemos estar seguros que no hay plagio? Ese tipo de porcentaje no existe, o por lo menos nosotros no podemos, no podemos aconsejarla, porque como he dicho, hay cursos diferentes, reportes diferentes, temáticas diferentes que podrían aceptar o podrían tener casos particulares que no pueden estar encajados en una similitud de 25%, por ejemplo. ¿Ok? Eso es importante saberlo. Y yo lo que puedo decir es que en general, con todas las instituciones con las cuales he trabajado hasta ahora, una de las porcentajes que he oído más de frecuente es entre los 25 y el 30%, más o menos. ¿Ok? Después la aplicación de los filtros. No, y no antes, después la aplicación de los filtros. ¿Ok? Así que eso, pero depende de vuestra institución, podéis hablar internamente de eso. No hay una porcentaje de similitud universal que todo el mundo pueda aplicar, porque cada universidad es diferente, cada curso es diferente. ¿Ok? Lo que es importante saber también es que hay editores que utilizan una herramienta de Turnitin que se llama Authenticate. Hay muchos en España también. Y sabemos que muchos editores em, aceptan porcentajes que son muy bajas de las universidades. Por ejemplo, hay editores con los cuales yo he hablado que como límite como de porcentajes ponen entre el 15 y el 20%. Así que a veces la porcentaje que se elige internamente no es el porcentaje universal que utilizan y que aceptan otros. No puedo irme a un editor, ¿no? Con un artículo y el editor me dice, no, la porcentaje de similitud es demasiado alta. Y yo no puedo decirle al editor, sí, pero mi institución acepta 30%. Así que sería mejor si tenemos una publicación o algo, em, contactar ese editor para pedirle si hay un porcentaje aceptable de similitud para esa revista en particular, etcétera, y por supuesto intentar a reducir ese porcentaje que vemos en nuestra institución para nuestro texto en particular y ver si en ese caso podemos entonces acercarnos a la porcentaje aceptada para los editores. ¿Ok? Así que hay casos así también. Cuando vemos, al contrario, una porcentaje muy baja, como se mencionó antes, del 19%, por ejemplo, se podría pensar que no hay plagio y no hay manipulación, ¿ok? No hay problemas. Pero eso no es el caso siempre, porque podría ser que tenemos, por ejemplo, una porcentaje del 19%, estoy excluyendo todo para
para obtener una porcentaje más baja. Si vemos un porcentaje del 19% y pensamos que eso no es plagio porque el número nos parece bajo, eso no es siempre la verdad, porque si, por ejemplo, yo soy un estudiante que ha manipulado el texto em, tecleando, no sé, 500 palabras en mi texto y después incluyendo 500 palabras en una imagen y continuo a alternar texto tecleado con texto en una imagen. En ese caso, la porcentaje Turnitin la calculará solamente en el texto tecleado y no en el texto incluido en una imagen, porque el texto incluido en una imagen no podemos, no podemos extraerlo y utilizarlo para la comparación, por la comparación. Y por eso podría ser que esas 500 palabras, 1000 palabras que he escrito yo, son originales y por eso la porcentaje, perdón, se presenta baja. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no hay manipulación. En ese caso, si yo, por ejemplo, estoy en particular al principio de mis operaciones con Turnitin, no estoy seguro o segura de lo que está pasando, puedo irme con porcentajes muy bajas. En particular, si no he aplicado algún filtro y tengo un texto académico que en teoría incluye muchas citas, bibliografía, etcétera, me parece raro, sin filtros, que un texto académico solamente tenga una porcentaje de similitud del 20%. Entonces puedo en primero ver si el número de palabras en mi texto me parece normal. Por ejemplo, si voy en archivo y veo que el conteo de palabras es 5000, pero por ese artículo yo me esperaba por lo menos 8000 palabras, podría ser que, ok, necesito descargar el texto original, en la entrega original y ver si hay esa alternancia de texto tecleado y texto en imágenes, por ejemplo. ¿Ok? Y esa es una de las primeras cosas que puedo ver. Por eso aconsejamos que el texto original, la entrega original, sea un documento Word, si eso es posible, porque el documento Word nos va a mostrar, si lo descargamos, esa alternancia de texto tecleado e imágenes, por ejemplo, y muchas más otras cosas. Y eso es importante saberlo, ¿ok? Y hay otros tipos de manipulación también, por ejemplo, marcas de alerta, cuando yo oculto texto entre palabras y si yo tengo en mi texto, por ejemplo, em, no sé, caracteres en blanco entre una palabra y la otra, por ejemplo, entre, durante y cerca, yo tengo un carácter en blanco o invisible, una B, una A, etcétera. Normalmente, leyendo el texto, un PDF, por ejemplo, yo no podría ver que hay otros caracteres aquí, porque están ocultados. Pero Turnitin os va a mostrar esos caracteres ocultados en rojo y entre las palabras. Y si empezáis a ver todos esos caracteres cercleados en rojo, ¿ok? Eso me dice que hay texto ocultado y normalmente ese texto ocultado lo tenemos porque el autor del texto ha intentado ocultar que esa frase o ese párrafo lo ha escrito otro autor, pero yo no tenía intención de, por ejemplo, citar ese autor, solamente quería utilizar sus frases y por eso he añadido esos caracteres, porque esos caracteres no existían en el texto original y, y por eso espero que el sistema no se entere, ¿no? Pero Turnitin, como he dicho, se va a enterar y va a hacer claro esos caracteres y vamos a ver todos esas áreas del texto en rojo, ¿ok? Eso es muy útil, en particular si, por ejemplo, hay un texto en español, en español de un artículo de investigación de otro autor que aún no existe en nuestra base de datos. Si aún ese texto no existe en la base de datos, pero podemos ver todos esos caracteres en rojo,
podría ser que necesitamos hablar con nuestro estudiante o autor, eh, porque ese tipo de trabajo, agregar caracteres, etcétera, pues necesita mucho tiempo. ¿Por qué perder todo ese tiempo con un tipo de operación que nadie nos ha pedido, por ejemplo? Otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, es agregar frases enteras al final de nuestro texto. Por ejemplo, metemos aquí, ¿no? Al final de un párrafo, de una sección, yo incluyo mucho texto en blanco y Turnitin me va a resaltar ese texto en rojo. Y ese texto rojo que yo veo al final de un párrafo, cosas así, no es el tipo de texto que yo agrego para que pueda pasar como original, como mío, porque es invisible, las frases son invisibles. Lo que estoy intentando hacer es incrementar el número de palabras en mi texto y, y por eso, ok, si yo, por ejemplo, no he escrito bastante palabras o he utilizado la alternancia entre texto, teclado e imágenes, y me entero que no hay bastante palabras en mi texto, voy a agregarlas en blanco como una sección de, como he dicho, párrafos o frases o secciones, etcétera. El conteo de palabras va a incrementar, pero por supuesto que el sistema también va a mostraros en rojo que hay manipulación y probablemente un problema, si no de plagio, de otro tipo de conducta académica incorrecta. Otra cosa que podemos averiguar con las marcas de alertas son los caracteres reemplazados. En ese caso, en vez de incluir caracteres en blanco o invisibles entre una palabra y la otra, lo que he decidido hacer es reemplazar caracteres de nuestro alfabeto latino con caracteres muy parecidos que vienen del alfabeto cirílico, por ejemplo, en mi caso. Esos caracteres son muy, muy parecidos y nuestros ojos no pueden ver la diferencia, pero Turnitin puede hacer eso y por eso va a hacer claro esos caracteres en rojo. ¿Ok? ¿Y por qué reemplazar esos caracteres? Normalmente sería para pasar una frase, un párrafo como original, como nuestro, cuando en realidad lo ha escrito otra persona. ¿Ok? Pero porque yo pienso que no hay, por ejemplo, esos caracteres cirílicos en el texto original, estoy esperando que el sistema no se entere. Pero si, por ejemplo, la fuente ya existe en la base de datos, esa frase, ese párrafo, em, serán resaltados lo mismo. Y si yo no tengo la fuente en la base de datos, esos caracteres cercleados en rojo deberían decirme que hay un problema de conducta probablemente incorrecta o em, que necesito investigar un poquito más. ¿Ok? Así que las marcas os ayudan a descubrir otros casos por ejemplo, de conducta académica incorrecta o por lo menos una conducta que necesita más investigación. ¿Ok? Antes de irme a explicar escritura con IA, voy a ver las preguntas que hay en la chat porque he visto que he unos mensajes. Ok. Quiere decir que la detección IA no es del todo fiable. Aquí no hablamos de detección IA. Hasta ahora hemos hablado de detección de similitud, no de detección IA. Y la detección IA, vamos a verla en un segundo y voy a explicarlo todo. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras clave de trampa por contrato? Ok, son palabras como, por ejemplo, autor, nombre de la institución, y, em, ¿cuáles son las otras? Institución sola, por ejemplo, cosas así. Y son palabras clave en inglés solamente, ¿ok?
porque no funciona si las palabras clave son en español. Las palabras clave la utilizamos si, por ejemplo, hay dudas que nuestro texto no lo haya escrito mi estudiante o el autor que conozco, pero puede ser otra persona, podría ser otra empresa también, porque hay empresas que escriben textos para otros, ¿ok? Y podría ser que cuando escriben, por ejemplo, si hay una empresa que escribe un texto para otros, normalmente utilizan un modelo, ¿no? Envían un modelo a los autores que necesitan completar el trabajo y en ese modelo hay cosas como autor, nombre del autor, institución, nombre de la institución, etcétera, porque la empresa se espera que el estudiante que va a recibir, que está comprando, ¿no? ese texto, eh, complete, ¿no? Nombre de la institución con el nombre real, nombre del autor con el con el nombre del autor real, etcétera. Pero hay muchos casos donde esos autores se olvidan de poner su propio nombre, el nombre de la institución, etcétera, y dejan esos datos que recibieron desde el modelo. Y esto en muchos casos ha, ha sido útil para probar casos de escritura fantasma o de contract cheating. Y la coincidencia pequeña, como he dicho antes, es una coincidencia que incluye un número limitado de palabras, pero que sea un número de palabras que no son problemáticos, eso es una suma de palabras que necesitáis decidir ustedes, porque em, yo podría decir, por ejemplo, metemos el caso que os digo, ok, todas las fuentes que contienen menos de 20 palabras son fuentes pequeñas. Pero si yo voy en el texto y veo un párrafo donde hay, no sé, 30 palabras y 20 no son originales, podría ser un problema. Así que no hay una suma de palabras que nos diga, ok, esa es la suma de las fuentes pequeñas, ok. Ese tipo de límite necesitamos ponerlo nosotros como profesores, como cada vez que analizamos, no sé, una lista de tareas o para cada archivo también. La base de conocimiento de Turnitin con la cual se comparan las entregas incluye publicaciones académicas protegidas por paywalls. Ok, sí, incluye ese tipo de publicación también porque los colaboradores de Turnitin, las empresas de editores, etcétera, que comparten contenidos con Turnitin, eh, comparten contenidos que no están como contenidos libres en el Internet, por ejemplo. Pero lo que no podemos decir con certitud es que cada publicación de cada de estos editores exista en Turnitin. ¿Por qué? Porque los editores deciden cuándo enviarnos los contenidos. Así que si hay, por ejemplo, un artículo de una revista que se publicó en Elsevier, por ejemplo, em, eh, en noviembre de 2024, ¿ok? Si Elsevier aún no ha compartido ese artículo de revista desde el noviembre de 2024 con nosotros, necesitamos, si por ejemplo un estudiante, un autor, carga un artículo y ha copiado desde ese artículo, Turnitin no puede mostrarlo hasta el momento que Elsevier comparta ese artículo de revista. Así que sí, hay entregas y publicaciones protegidas, pero hay límites en lo que podemos hacer porque esperamos que nuestros, nuestros colaboradores, perdón, eh, nos envíen los textos. Si hay dudas sobre eso, si hay, por ejemplo, editores o artículos de revistas o revistas en general que como profesores
esperáis ver en la lista de fuentes y no aparecen, podéis contactar con nosotros y nosotros podemos averiguar, nosotros entiendo yo y misma y Luis o mi colega Silvia, que no nos ocupamos de España, y podemos entonces averiguar con nuestro equipo de contenidos cuál es el problema efectivamente, si hay un problema de, no sé, aún no hemos recibido ese artículo o aún no colaboramos con ese editor, por ejemplo, y entonces podemos em, pedir si es posible empezar la colaboración, etcétera. ¿Cuál es el riesgo de que Turnitin no detecte texto ok, texto generado por IA? Vamos a hablar en un segundo. Algo bastante habitual. Ok, otra cosa en IA. Turnitin puede analizar trabajos en francés. Sí. Con la similitud no hay problemas. em, Teóricamente, Turnitin con el reporte de similitud puede analizar todos los idiomas del mundo. ¿Por qué? Porque el sistema en realidad no está analizando eh, unos idiomas directamente, está analizando la sucesión de caracteres y palabras que están parecidas las unas con las otras. Así que nosotros vemos esa sucesión de palabras como idiomas, pero Turnitin las ve como simplemente como sucesión de caracteres y palabras. Y si una sucesión de palabras y caracteres en nuestro archivo está parecida a una sucesión de palabras exactamente la misma que ya existe en la base de datos, eso nos da el resultado de similitud. ¿Ok? Eso es otro sobre IA. El uso de Turnitin en nuestra universidad exclusivamente a través de la herramienta Tareas. O se puede aplicar también de otra forma. Ok, en Sakai necesitamos utilizar la tarea. Si accedemos desde el sitio internet, entonces es otra cosa. Podemos acceder utilizando un sistema de carpetas y cosas así. Pero si accedemos desde Sakai, necesitamos las tareas. Un texto copiado y referenciado, su autor, Turnitin lo detecta como plagio. Como he dicho antes, un texto referenciado con entre comillas y cosas así, para nosotros, eh, sí, Turnitin no va a considerar plagio ninguna de esas fuentes, ¿ok? Turnitin solamente detecta similitud y no plagio. Una decisión sobre el plagio es una decisión que tomáis vosotros como profesores, como expertos de vuestras materias. Lo que de Turnitin sí va a detectar es la similitud si un texto se ha referenciado, entre comillas, hasta el momento que excluyemos con los filtros esas citas desde la comparación. ¿Ok? Así que sí, Turnitin lo va a detectar como similitud hasta el momento que utilizamos los filtros. ¿Cómo se accede desde Ok, ¿cómo se accede desde Turnitin fuera de Sakai? Ok, necesitamos utilizar nuestro sitio internet y para utilizar ese sitio internet, el administrador de la cuenta de vuestra universidad necesita agregaros como usuarios en ese sitio y después de esta operación como profesores, se recibe un correo de bienvenida para esa plataforma y esa plataforma funcionará con el sistema de carpetas que he mencionado antes. ¿Ok? ¿Cómo podemos usar para comprobar nuestros propios trabajos? Sí, entonces, ¿cómo para comprobar, perdón, unos trabajos personales para enviarlos a los editores? Yo me imagino que sería mejor acceder a Turnitin desde el sitio porque tenéis la oportunidad de no indexar, tenéis la oportunidad de eliminar archivos desde la base de datos em, de manera independiente y hay la posibilidad también de reenviar muchas veces sin indexar un texto y solamente
Entonces, eliminando, por ejemplo, las partes o revisando las partes que nos indican un porcentaje de similitud alta o que tienen una parte del texto resaltado. Así que sí, y veo que hay muchas personas em, que quieren ver cómo utilizar el sistema desde el sitio. Una vez que os muestro la detección IA, podemos entonces ver muy rápido cómo aparece la parte desde el sitio, ¿ok? Una cuenta desde el sitio. Pero David, como podéis ver en la chat, os ha puesto un correo donde podéis solicitar la cuenta, ¿ok? Así que si enviáis un correo a esa... eh, a, a aulario virtual, etcétera, entonces podéis solicitar una cuenta desde el sitio internet. ¿Ok? Pero la vamos a ver al final de la explicación sobre la detección IA. ¿Ok? Y voy también a tener abiertas todas las preguntas, así que no voy a olvidarme. Ok, cuando empezamos una investigación de detección IA, ok, es necesario, antes de todo, explicar una cosa que es muy importante. Con la similitud, Turnitin completa una comparación textual. Eso nos dice que nuestro archivo lo comparamos con la base de datos de Turnitin, una base de datos que contiene miles y miles y miles de textos subidos para otros estudiantes o autores, páginas internet y publicaciones. Es una comparación textual cuando hablamos de similitud. Cuando hablamos de escritura ya, no hablamos de una comparación textual, hablamos de una comparación lingüística. ¿Ok? Esa comparación lingüística, ¿ok? Es una comparación que, por ejemplo, me dice, ok, que cada texto que yo estoy comparando para la detección IA, el sistema lo divide en segmentos de 300 palabras cada uno, más o menos. Cada de esos segmentos, el sistema lo comparará lingüísticamente con el sistema de escritura IA, ¿ok? Y con eso entiendo la sintaxis o entiendo la gramática, entiendo el tipo de vocabulario que esas herramientas IA utilizan todo el tiempo porque son muy repetitivos y por eso no es una comparación entre vuestros textos y una base de datos de textos escritos para IA, ¿ok? Es una comparación lingüística, ¿ok? Cada segmento de 300 palabras, ¿ok? Em, cada segmento de 300 palabras, el sistema va a, eh, va a, va a dar una nota desde 0 a 1 a cada segmento, ¿ok? Si la nota está muy cerca de 1, eso nos dice que hay mucha probabilidad que ese segmento lo haya escrito ya, ¿ok? Que lo haya creado ya. ¿Por qué decimos que es un porcentaje o una nota de probabilidad? ¿Ok? Porque Turnitin puede detectar si vuestro estudiante ha utilizado una herramienta ya, pero no puede deciros qué tipo de intención, ¿no? tenían cuando han utilizado ya. Por ejemplo, los falsos positivos podrían ser casos donde el estudiante ha escrito el texto completamente desde la primera palabra a la última, pero después ha utilizado una herramienta ya para, no sé, corregir la gramática, crear una bibliografía, empezando desde las citas, por ejemplo. Todas esas cosas, si yo utilizo, por ejemplo, Grammarly como sistema de corrección, por ejemplo, Grammarly tiene una parte de la plataforma que se llama Grammarly Go, por ejemplo, que es una plataforma premium. Esa plataforma premium
eh, necesita, perdón, utiliza un elemento IA para ayudar a los autores, estudiantes, etcétera, y ese elemento IA, Turnitin puede detectarlo. La misma cosa si, por ejemplo, yo he utilizado, no sé, un sistema que me haya ayudado a corregir mi inglés, por ejemplo, o mi español también, si yo no soy, como es mi caso, yo no soy nativa de ese idioma y necesito que por lo menos en mis textos yo tenga la gramática correcta, que todo mi español sea perfecto, etcétera. En esos casos, yo he utilizado una herramienta ya para estos casos, el sistema va a detectarla, pero la intención no es la misma de un estudiante que ha utilizado IA para crear el texto de nuevo, ¿no? Por eso hablamos de porcentaje de probabilidad, porque una vez que analizamos el texto, una vez que hablamos con nuestros estudiantes para ver si hay una explicación, en esos casos yo podría tener 90% detectado como IA, pero si mi estudiante tiene la explicación que ha utilizado, no sé, Grammarly para la gramática y puede comprobar, por ejemplo, que tiene las versiones precedentes del texto antes que se utilizase em, Grammarly, por ejemplo, eso es ya un caso resuelto, por ejemplo. Pero si hay un estudiante que no puede comprobar nada, solamente tiene una versión y no sabe describir bien porque el sistema nos muestre una probabilidad o un porcentaje de probabilidad de detección IA, entonces podemos juzgar de manera diferente. ¿Ok? Para evitar esos casos desde el principio, sería mejor hacer dos cosas. Primera cosa, actualizar las políticas de integridad académica internamente y incluir en esas políticas, por ejemplo, la lista de ejemplos donde se puede utilizar ya, donde no lo aconsejamos, o también si la universidad ha bloqueado la utilización de IA al 100%, poner eso en la política. Así que los estudiantes sepan inmediatamente que si lo hacen es un riesgo enorme porque saben ya que la universidad no quiere que ese tipo de herramientas se utilice. Y eso no importa si lo utilizamos para corregir la gramática o crear un texto de nuevo, ¿ok? Em, También necesitamos poner, por ejemplo, en las políticas, si hay casos como, no sé, metemos que yo tengo casos de estudiantes que tienen dislexia, son disléxicos, ¿ok? Esos estudiantes tienen la autorización de utilizar herramientas para eh, soportar, ¿no? Eh, eh, sus estudios. Y por eso podría ser que yo no autorizo el resto de los estudiantes a utilizar una herramienta A, pero podría autorizar esos otros estudiantes a utilizarla en casos muy, muy precisos, por ejemplo. Y otra cosa que se podría hacer en adjunta a las políticas académicas sería de pedir a los estudiantes que incluyan en el texto antes de cargarlo en Turnitin, ¿ok? O em, de incluir, por ejemplo, una extensión de responsabilidad, por ejemplo. En esa extensión, yo como estudiante eh, escribo una declaración donde, por ejemplo, dijo que no he utilizado ya o sí he utilizado ya por esa razón y por eso página 4, 5, 6 y 7 podrían aparecer como resaltadas para la detección IA, porque he utilizado Grammarly para corregir mi gramática, etcétera. Así que es muy importante partir desde la porcentaje de detección, pero no juzgar, no terminar con esa, porque necesitamos ver ese porcentaje y después analizar el texto para ver si
sí, perdón, para ver si, por ejemplo, en el texto hay elementos que nos dan la idea que se haya utilizado IA, perdón. Por ejemplo, si yo no incluyo en mi texto citas de ningún tipo, eh, por ejemplo, y yo, no sé, en un texto académico me esperaba unas cosas. Por ejemplo, me esperaba que por ejemplo, no sé, Dr. Johnson, ¿por qué existe en mi bibliografía? Exista también dentro del texto como cita. Me espero que el estudiante haya leído o investigado otros autores antes de escribir el texto y que haya incluido ideas de esos autores en el texto. Pero si no veo nada de eso, podría ser que se utilizó IA, perdón, porque sabemos que, por ejemplo, IA solamente incluye lo que nosotros pedimos en el prompt, o sea, lo que pedimos en los apuntos que ponemos para que se cree un texto con IA, ¿ok? Así que si en el prompt yo no he incluido cosas como necesito citas directa o indirecta, necesito bibliografía, necesito otras cosas, ya no va a hacer nada de eso, ¿ok? Y va a mostrar un texto sin citas, sin nada de académico. Otras cosas que puedo ver aquí como errores, ¿no? Cuando ya escribe un texto, sería, por ejemplo, em, poner cosas como, ok, bla, 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 entre comillas, y después veo, no sé, Johnson 2021, pero 2021 de Johnson no hay en la bibliografía. Podría ser que mi estudiante se ha olvidado, podría ser en un caso, pero si pasa muchas veces con muchos autores, ese es otro elemento que se presenta muchas veces con IA. Otra cosa, por ejemplo, los párrafos creados por IA tienen una, em, un tipo de, un tipo de no de duración, pero un tipo de pedazo muy parecido. Por ejemplo, hay párrafos de 7 palabras, otro párrafo de 7 palabras, otro párrafo de 7 palabras o 7 líneas, cosas así. Es muy, muy, muy regular la manera de crear esas secciones muy, muy perfectas en em, en largueza, por ejemplo. Y otras cosas que podemos ver con IA también, cosas como una frase empieza de esa manera. Como Johnson nos ha dicho en el 2019 y cuando veo, por ejemplo, la referencia a Johnson, me dice Johnson 2017, antes que esa teoría la haya publicada, por ejemplo. Así que hay discrepancias de todos tipos, ¿ok? Pero una de las cosas más obvias, por ejemplo, em, es el tipo de desarrollo del texto, que es muy, muy blando, ¿ok? Muy, muy blando, no tiene de verdad em, un tipo de profundidad en la discusión del tema y todo eso. No hay nada de eso. Es muy, muy genérica, muy, muy blanda, y por eso no nos parece que nuestro estudiante pueda haber escrito una cosa así, porque se habló en nuestras clases, en nuestros seminarios de cómo desarrollar ese tipo de tema, escribir ese tipo de artículo y no hay nada de eso en el texto. ¿Ok? Nada de nada. Por eso hay todos esos elementos y casos que necesitamos considerar y si vemos más de un elemento que se repite cada párrafo o alrededor de todo el texto, entonces sabemos que tenemos un caso de
probablemente un caso de IA en nuestras manos. Pero siempre empezamos desde el porcentaje, analizamos el texto y después hablamos con nuestros estudiantes. La certidumbre solamente podemos decidirla nosotros. Si hay un caso de escritura IA, no es la herramienta que nos dice eso, es nuestro análisis que nos da la certitud que eso haya pasado. ¿Ok? En ese momento, la detección IA solamente funciona con el idioma español y con el idioma inglés, ¿ok? No funciona con otros idiomas, ¿ok? Y no hay el riesgo no varía según de la plataforma utilizada, ¿ok? Tenemos una explicación de cómo el sistema identifica los varios sistemas, herramientas IA y puedo enviar eso después, así que podéis leerlo y ver cómo se creó el modelo de detección, qué tipo de qué tipo de, eh, de sistema utilizamos para crear ese tipo de porcentaje, etcétera. ¿Ok? Em, lo que el sistema tiene son, por ejemplo, limitaciones. Las limitaciones más grandes para la detección IA son los requisitos de los archivos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo, no sé, en mi texto incluyo viñetas, ¿no? Si tengo viñetas que no contienen por lo menos eh, 300 palabras, ¿no? Cada una. En ese caso, ¿ok? El problema sería que las viñetas que no contienen por lo menos 300 palabras, el sistema las ignorará. Así que si yo estoy testando con un texto que yo he escrito, que yo he pedido a ChatGPT de escribir, ¿ok? En vez de mí. Y en ese caso, ChatGPT ha escrito también áreas del texto ha completado áreas del texto con viñetas. Esas viñetas, el sistema no podrá detectarlas como escritas para IA porque no contienen por lo menos el número de palabras, el requisito número de palabras, ¿ok? Por eso decimos que necesitamos por lo menos 300 palabras de escritura en prosa, ¿ok? Así que si hay, por ejemplo, no sé, poemas eh, y, y como he dicho, viñetas, pero también elementos de coding si hablamos de informática. em, lo mismo si hablamos eh, de tablas, de gráficas, por ejemplo, esos tipos de cosas normalmente no contienen bastante texto para que para que la detección IA pueda completarse, ¿ok? Así que hay limitaciones en los requisitos del texto. También los tipos de archivos, por ejemplo, son limitados comparados a los archivos que pueden ser utilizados con la similitud. Por ejemplo, solamente tenemos 4 tipos de archivos aceptados: PDF, Word, Rich Text y Plain Text. ¿Ok? Esos son los dos. Con la similitud, por ejemplo, podemos utilizar también em, Excel, PowerPoint, pero eso no lo podemos hacer con la escritura ya. Y también el límite máximo de palabras para un texto que el sistema de detección ya pueda analizar es 30.000 palabras. Si pensamos a la similitud podría aceptar eh, textos de 100.000 palabras, por ejemplo. Pero con la escritura ya, no. Si tenemos un texto, una tesis de doctorado, por ejemplo, de 100.000 palabras, necesitamos dividirla en 3 o 4, 4 probablemente, 25, 25, 25, 25, para poder obtener para cada parte un nivel de detección IA. ¿Ok? Así que hay límites en el tipo de requisitos
Y normalmente cuando una escritura con IA en términos de porcentaje no aparece o os aparece más baja de lo que nos esperábamos, normalmente es porque hay un problema con los requisitos del archivo. ¿Ok? Y todos esos requisitos podemos buscarlos en las guías. Si cliqueamos sobre guías aquí, ¿ok? Abajo a la derecha, aquí voy a ver que hay requisitos de archivo y hay todo lo que necesitamos, ¿ok? Voy a ponerlo un poquito más grande para que podáis verlo, perdón. ¿Ok? Y otras cosas que podrían ayudarnos son recursos en español para que se pueda hablar con educadores y estudiantes, etcétera. Y podemos imprimir también esos recursos y utilizarlos en nuestras clases, por ejemplo. Hay un recurso también útil para la actualización de las políticas académicas también. En la era de la inteligencia artificial podemos utilizar eso también. Si aún no se ha actualizado la política. Y si necesitamos saber cómo se formó el modelo de detección IA de Turnitin y cómo funciona el sistema de segmentos que he explicado al principio, hay informaciones también, detalles sobre el modelo de detección, bla, 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 puede detectar contenido de los modelos, bla, bla, bla. Pero yo en el párrafo que os he mencionado antes, tengo una explicación un poquito más informativa, así que voy a enviaros esa descripción después. Y cómo funciona el detector de español, etcétera. Así que hay muchos recursos que podemos utilizar para ayudarnos con la interpretación de reporte de detección y también qué tipo de límites hay en ese tipo de detección. Ok, yo voy a ver las preguntas. O se puede detectar si un texto ha sido generado por IA, estando que no es posible hacer la fuente específica. Ok, las preguntas son muchas. Ok, ¿cómo se puede detectar si un texto ha sido generado por IA, considerando que no es posible rastrear su fuente específica, no se replican párrafos exactos y el contenido puede ajustarse manualmente para reducir las coincidencias típicas? Por eso depende, desafortunadamente, desde cuánto el autor ha cambiado en el texto. Si el autor ha cambiado, por ejemplo, ahora en la detección en español, no podemos detectar si un texto escrito por IA haya sido parafraseado para un sistema IA. Pero en inglés eso ya se puede hacer y eso es una de las cosas em, eh, que vamos a modificar en el futuro para otros idiomas también. Así que si no hay fuentes, eso seguramente es la realidad, pero por lo que em, en respeto al párrafos exactos, etcétera, y ajustes manuales, estamos trabajando sobre la paráfrasis, pero aún no tenemos ese tipo de elemento. ¿Cómo puede Turnitin adaptarse a la producción de textos generados por las nuevas versiones o modelos de IA? Nuestros expertos del producto que están trabajando sobre la detección IA que podéis ver ahora, pero también los ingenieros que trabajan sobre los productos en general de Turnitin reciben constantemente detalles sobre nuevas herramientas IA que eh, ellos mismos testan todo el tiempo. Así que yo no puedo decir, no tengo una lista exacta de modelos o nuevas versiones. No hay una lista exacta de todo.
¿ok? Lo que están testando. Pero puedo enviaros, como he dicho antes, ese párrafo donde explica un poco no solamente las versiones de ChatGPT que se utilizan, pero en general, cuáles son los modelos IA, los sistemas IA que ahora se reconocen. Pero eso lo voy a enviar por correo y vuestros administradores podrán compartirlo con vosotros. El uso de Turnitin en nuestra universidad es exclusivamente a través no, ok, eso es, ya se habló de eso. Ah. ¿Cómo se detecta un texto realizado con IA que después se haya retrabajado, editado palabras, reconstruido frases, etcétera? Ok, como he dicho, con el sistema de parafrasar, ok, aún no se puede detectar eso en español, pero ya esa opción existe en inglés. Si un texto lo ha creado ya y se ha parafraseado con otro sistema ya, el sistema podrá reconocerlo, pero solamente si el texto es en inglés. Si hablamos de un texto realizado con IA y retrabajado manualmente, en ese caso, eso depende de cuánto el texto haya cambiado una vez que manualmente se corrigió una frase o se cambió una palabra, etcétera. ¿Ok? Yo no tengo, pero lo que puedo hacer es pedir a mis colegas si hay una, ¿cómo decir? Un número de palabras sucesivo, ¿no? Que necesitamos retener, ¿no? Desde el texto original con IA para que el sistema continúe a reconocerlo como tal, ¿ok? Lo voy a pedir porque ahora no tengo ese tipo de dato, pero voy a pedirlo. Si entiendo bien el texto alterno cada 500 palabras menos de 3, se puede detectarlo. Ok, si, okay, si en el texto, por ejemplo, no hay por lo menos 300 palabras como prosa, sí, el sistema podría no detectarlo, sí, eso es. La política de uso ya con la marca. Okay. No, pues es David, que os puesto detalles sobre la política académica. De cada organización, no podemos olvidar. Ok, otra pregunta. La decisión sobre uso de la IA depende de cada organización, universidad. Sin embargo, no podemos obviar que es una herramienta que se terminará imponiendo y quizás en un futuro. La clave será evaluar, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tendencias estáis viendo en el mundo académico editorial con ese sentido? Ok, lo que podemos ver ahora son dos tendencias en particular. Una, que aún no acepta ninguna utilización de IA y está un poquito cerrada sobre ese tipo de desarrollo futuro, como ha dicho usted, y otros que están ya testando, por ejemplo, tipos de tareas híbridas. Por ejemplo, si en un texto yo pido a mi estudiante de hablar de la historia de España, autorizo a un estudiante, por ejemplo, a crear una parte de, no sé, ese texto con IA y después también comentar sobre lo que IA no haya incluido, lo que son nuestras maneras de, por ejemplo, analizar ese tipo de tema. Así que hay unas instituciones que han empezado a crear tareas específicas para que se pueda discutir cómo IA, por ejemplo, sea limitada y cómo IA pueda ayudar. Porque, por ejemplo, hay también universidades, otro ejemplo, donde se autoriza, yo lo he visto en países en particular donde no se habla inglés como idioma nacional. Y en esos casos, muchas universidades eh, autorizan a los estudiantes a utilizar un sistema de corrección de idioma de tipo IA, ¿ok? Pero
si los estudiantes lo declaran antes, por ejemplo. Así que no se encuentren problemas una vez que la detección con un sistema como la detección de Turnitin presenta una porcentaje alta, por ejemplo. Así que eso depende, pero la idea es para muchas instituciones con las cuales yo he hablado de reciente, es que IA está aquí para quedarse. Se utilizará en el mundo del trabajo se utilizará también para unos proyectos a la universidad. La idea es de crear tareas para que los estudiantes entiendan cuándo es importante utilizarlo, cuándo sea útil utilizarlo, cuándo no es una buena idea utilizar ya. ¿Ok? Así que creo que ahora muchos se están enterando que no es posible eliminar IA desde la vida de los estudiantes, desde la vida del trabajo, en el trabajo, pero que aún necesitamos gente que pueda pensar, que pueda escribir de manera original y por eso em, eh, hay como decir... unos cursos que están organizados em, para que todo el mundo entienda la diferencia, ¿no? Ok. Turnitin detecta citas producto de alucinaciones. Ah, ok, ok. Sí, 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 entiendo lo que me quiere decir. Estamos trabajando sobre detectar ese tipo de producto, pero ahora no, aún no. ¿Ok? Aún no. Mm. No Eh, tengo que desconectar. Sí, Pa- sí, 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 Pamela, dime Pamela, todo. son las 11:37. Sí, Teníamos previsto que el curso durara hasta las 11:30. sí, Los profesores se tienen que organizar un poco sí, su por horario, por supuesto. eso se tienen que ir. Entonces, Sí, yo lo que hemos visto un poco que hay un interés por la detección de la IA, que es sí, un poco compleja, que va evolucionando constantemente. Eh, sí. pues bueno, yo creo que nos toca organizar más sesiones de formación un poco en torno a esto. Ya hablaremos con Turnitin a ver si podemos Sí. dedicar porque así como hemos dado bastante formación sobre Ujú. la detección de similitudes, esto de la detección de IA, como es tan reciente, pues estamos un poco empezando y no hemos ofrecido Sí, formación. Ya hablaremos entiendo. con vosotros para ver si podemos organizar una sesión específica de detección con la IA, porque ahora no va a ser posible abordar Sí, por supuesto. toda la casuística, ¿no? Entonces, Sí, pues yo te pido un poco que sí, en 7 minutos como máximo finalices y sí, luego sí, nos toca un poco trabajar para seguir aportando formación sobre este tema que es tan sí. candente y tiene tantas aristas y depende de muchas cosas, ¿no? Y bueno, entonces lo hacemos así, Sí, ¿vale? Si te parece bien, sí, Pamela. sí, de mi parte no hay nada más. Yo solamente, no, 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 tenía la lista de las preguntas y ya está. No, 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 no tengo nada más que decir sobre la herramienta y el Turnitin en particular. No hay nada más que decir. Voy a ver si hay preguntas a las cuales no he contestado y si hay, os envío las respuestas por correo, si te parece bien. Sí, también Y, tenemos preparada una formación que la va a impartir una profesora que está presente en la sala, que es María muy bien. Soria, eh, que nos va a hablar un poco desde el punto de vista del plagio, pero desde un punto de vista más de concienciación, ¿no? De ética a la hora o de maneras de proceder a la hora de proponer trabajos a nuestros estudiantes e evitar un poco estos problemas un poco de Sí, plagio, ¿no? Sabemos un poco y han sido muy interesantes todas las maneras que hay, pues intentar de camuflar posibles similitudes. También hemos visto que hay formas de camuflar el uso de la IA en la elaboración un poco de trabajos académicos. Este es un tema infinito, como la mayoría un poco de los temas que está mediado por la tecnología.
Pero bueno, Sí, sí, intentaremos apoyaros en la medida de que podamos, organizando cursos, más con una orientación de cómo concienciar a nuestros estudiantes para que hagan un buen uso tanto de las referencias sí. como de estas herramientas. Pero bueno, eso lo tendremos que dejar para sesiones posteriores, ¿vale? Muy bien, sí, perfecto. Vale. Me Pues parece bien. muchísimas gracias, Gracias a ustedes, Pamela, todos. y a ver si te vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias, David y Pablo, también para darme de acceso, darme de alta a Sakai también. Vale. Pues muchísimas gracias por asistir a esta sesión y seguimos porque esto ya sabemos que es infinito, ¿vale? Sí. Muchas gracias a todos y que tengas un buen día y un buen fin de semana también. Venga, que vaya bien.